Buenas tardes, yo soy el arquitecto. Hoy tengo un invitado, es algo diferente porque a mí me lleva a cuestiones sentimentales, me lleva a cuestiones de tiempo, de inicio de la carrera, pero también me lleva a responsabilidades y a problemas en la obra y a cosas que hay que resolver y a salir adelante porque la verdad es que la obra es algo que está plagado de responsabilidades y mucha gente no las toma en serio. Hoy está con nosotros el arquitecto Ernesto Viterbo. Él es de RO, DF y, bueno, distrito, es que es CDMX, ya no es DF. CDMX, CDMX y Estado de México. así Muchos lo es. conocen por las clases, porque creo que le ha dado clases de estructuras a la mitad de los arquitectos de la UNAM en México. Ojalá fuera así. Este, ha hecho un gran trabajo porque además debo decirle que es eh, cuando yo empecé la carrera de arquitectura, una de las cosas que quería evitar era calcular, pero cuando en sus clases entendí cómo trabaja una estructura, me di cuenta que es una maravilla y que hay que entender la estructura. Entonces, quiero dar la bienvenida, gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros y platíquenos un poquito. ¿Quién es el arquitecto? Bueno, pues Ernesto Viterbo Zavala y buenas tardes ante todo, gracias Agustín. Este, yo soy arquitecto y estudié en la ciudad universitaria, en CU, hace muchísimo tiempo. Eh, mi, mi desarrollo profesional fue cuando salí de la escuela. este, Me contrataron en una empresa de prefabricados de concreto. Ok. Y la empresa de prefabricados de concreto necesitaba demostrar que su producto tenía las capacidades que la obra necesitaba. Entonces yo salí como todos los muchachos de la escuela, prácticamente sin saber mucho de estructuras, pero la vida me fue conduciendo, el trabajo me fue conduciendo para La que empresa de prefabricados todavía opera. creo que todavía opera, sí. Es prefabricados técnicos de la construcción, Ok. Pretexa se llama. Pretexa, sí, por supuesto, todavía opera, sí. Sí, Claro todavía que sí. opera. Este, no sé qué vieron en mí y bueno, yo participaba mucho, ¿no?, en sus trabajos y pues les caí bien y entonces me accedieron al departamento técnico y entonces empecé a revisar elementos prefabricados Ujú. de concreto, empecé a estudiar el concreto en profundidad y ellos me mandaron a estudiar a convenciones y a congresos para que yo me capacitara. De hecho, fue la primera empresa en aquella época que hizo fibra, concreto reforzado con fibra de vidrio. Ok, que ahora el Fibermesh lo usamos todos en los concretos para evitar que se cuarte y para darle No, pero resistencia. ellos lo hacían Como armado. como armado. No, No, no tenían armado no era esos un aditivo, era el armado del concreto. Qué exactamente. maravilla. Bueno, a ver, vamos a empezar a despedazar cosas, porque a mí me gusta mucho despedazar esto. Yo conozco al arquitecto Viterbo en 1985. Vámonos. Este, sí, la friolera de 37 años. Qué horror. No, qué horror, no, es una bendición. Claro Yo la que verdad sí, estoy pero súper contento de haberlo conocido. Y desde entonces yo no he confiado un proyecto a nadie más. qué He amable. tenido un par de socios con los que ellos han sido eh, calculistas o han sido peritos y demás. Y usted bien sabe usted que en algún momento le dije, arquitecto, perdón, pero en quien confío mis cosas es en usted. Y la verdad es que me ha quedado muy claro que una de las cosas que tiene que tener uno es confianza con la persona que va a hacer el desarrollo de la estructura que uno va a construir. Ahí quiero pausarme tantito, porque un arquitecto está haciendo el trabajo de un ingeniero. Ujú. Yo sé que como carrera los dos estamos capacitados. Ingenieros y arquitectos tenemos la capacidad de desarrollar estructuras. La cuestión es que el ingeniero pues, se enfoca más en estructuras de mucho más alto rango y trabaja en ese tipo de cosas. Entonces a mí no me friquea el hecho de que el arquitecto Viterbo se meta en el rollo de la ingeniería, pero lo hace. Pues sí, mi carrera, por donde se fue Ajá. mi carrera, Ujú. fue hacia la estructura, ¿no? Tenía yo que demostrarle a ingenieros que los elementos que nosotros construíamos
pues estaban bien calculados Claro. y que resistían el sismo y todo eso. Bueno, y Entonces, de ahí, a partir de ahí, yo... y entonces me empecé a enamorar de eso. Ese es el punto, que uno tiene que estar enamorado de la estructura para seguirse con ella. Sí, sí, porque sí. no cualquiera sigue con la estructura. Sí, yo soy concretero, ¿eh? Ok. Aunque también le sea la estructura, pero a mí me encanta el concreto. Del concreto, o sea, precolados, premezclados, Sí, concreto reforzado. reforzados, postensados con concreto, Pretensado. pretensados, todas esas cosas que la gente de pronto las oye y dice, pues que no es todo lo mismo. Sí, que hay veces gente que no sabe, bueno, gente que no está en este medio, prefabricados. ¿Qué es eso de prefabricados? Ajá. Bueno, vamos a poner más o menos las bases en esto. Dentro de la gente que nos sigue, afortunadamente en el arquitecto nos siguen muchas personas. De hecho, ya empezaron los comentarios. Jorge Santillán, buenas tardes, Arqui, saludos al arquitecto Viterbo, un gran orgullo para la arquitectura. Mire, ya Qué empezaron. amables. Bueno, dentro de la gente que nos sigue, dentro de la página, que nos amablemente nos siguen, porque el Facebook luego es muy celoso y la gente se lo deja de seguir a uno por cualquier cosa, pero aquí tengo gente muy linda que nos ha seguido. ¿Por qué? Porque tratamos de darles consejos, porque tratamos de apoyar a las nuevas generaciones que vienen con de arquitectos. Yo veo unos fallos terribles. Usted acaba de jubilarse como profesor. Sí. Ya la docencia la dejó a un lado. Sí, Después de 40 años. 40 años de 40 docente. años. Y yo traigo por ahí un rollo con las nuevas generaciones y es que se me han vuelto renderistas. Pero se les ha olvidado la esencia de la construcción y de la arquitectura. A final de cuentas, hacen unos renders maravillosos, pero estructurar eso... Luego empiezan los problemas. Empieza el problema. Platíquenos algún problema de estructuración, porque yo sé que todo el mundo tenemos proyectos maravillosos, esos cantilevers que nos gusta hacer a todos los arquitectos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más complejo para esto? ¿Qué es lo que más afecta, no? Pues efectivamente, cuando me invitan a colaborar en una construcción, me muestran el render y el render no tiene la estructuración ahí instalada, ¿no? Entonces hay que ponerse a discutir con el arquitecto o convertirse nuevamente, regresar a ser arquitecto y olvidarse un poco de la estructura para que eso que está mostrado en el render se logre, ¿no? Claro. Sí. Es por eso que siempre pido renders. Sí, bueno, el render sirve muy bien para ver cómo va a ser, pero al final de cuentas... Pero trae muchos problemas. Exactamente. La verdad es que cuando iniciamos un proyecto dentro del despacho, usted me conoce proyectando, lo ha visto porque lo ha estado calculando, pero lo primero que hago es pues, poner mis ejes, ubicar mis apoyos, buscar que las dimensiones no sean descabelladas, que si voy a hacer alguna cosa loca, pues tenga el refuerzo adecuado, porque luego la gente se cree que dicen, ay, es que mira, esos 2 pisos sobresalen 8 metros, sí, pero para que sobresalgan, esos 2 pisos se convierten en una estructura propia, en una armadura. Claro. ¿Sí? No es solamente por el hecho de que sobresalen. Sí. Yo recuerdo un arquitecto Viterbo que lo visité alguna vez en el despacho aquí en Satélite cuando lo tenía. Sí. Y que estaba con un par de dibujantes que dibujaban todo a mano en un respirador. Cuando se dibujaba a mano. Y que él calculaba con una calculadora al lado y el resto eran sus tablas, sus fórmulas y se echaba unas letanías de, no sé, 60, 70 hojas para hacer un cálculo estructural. Sí, sí, sí. No, Ese arquitecto sigue estando ahí adentro. sí, pues tiene uno que pasar por eso. ¿Y ahora cómo calcula? No, pues ahorita se nos han facilitado mucho las cosas. Eso que hacía yo a mano, ahora tengo unos programas que yo he hecho con Excel, ¿no? Por ejemplo, el programa de vigas de concreto, vigas de acero, le meto el momento, le meto la carga, etcétera, y el propio programa me va respondiendo. Y también tengo los famosos programas de estructuración, el SAP 3, el SAP 2000, etcétera. ¿Qué ventajas tiene? Porque he visto unas cosas lindas que hacen. A ver, No, bueno, es que antes, no sé si se acuerda que hacíamos cross y cani a mano, sí, por supuesto, repartiendo los momentos en la estructura para terminar sabiendo una estructura. Es que aparte hay que pensar que lo que se hacía en aquella época era una instantánea de la estructura, ¿no? Ok. O sea, le meto unas cargas
Claro. Se le metían las cargas más fuertes, Claro. se le empujaba la estructura y se le sacaba la foto. Era lo que ocurría con esas cargas, punto. Nada más. Y ahora, Ajá. con la facilidad de la computadora, puede uno empujar el edificio para allá, para acá. Y Ver las cargas de vientos, ver las cargas por peso. Exactamente, sí. Pero antes lo hacíamos en la condición más desfavorable. Yo Y se recuerdo- tardaba uno. Yo recuerdo un día que días. me enseñó la primera simulación. Estábamos haciendo un marco, si no me equivoco, para Matesa, cuando estábamos haciendo la... ¿Cómo recordará no? esa planta industrial, esa nueva industrial, y que me enseñó cómo funcionaba en estado, en SAP, el marco, Ajá. y me hizo una simulación con viento y con sismo y cómo se movía. Y la verdad es que la pasión con la que comentaba sobre la estructura es difícil de encontrar porque yo hablo con esa pasión de mi proyecto, pero cuando hablo de, pues es que tengo una vista así, y tengo un vertical y este muro genera un rompimiento de luces, pero hablar así de lindo de las estructuras es muy difícil. No, sobre todo, Díganos cómo se enamora uno de la arquitectura, de la estructura dentro de la arquitectura. pues, yéndose un poquito para atrás, cuando ve uno que se voló un metrito, cuando a la siguiente se voló 2 metritos, o que pudo hacer una columna de 8 metros, o que pudo hacer un claro de 12 metros, o que compró unos prefabricados que miden 20 metros y los ve instalados. Claro. En el momento que los ve que se están colocando o que acaban de desimbrar. Yo me acuerdo mucho una imagen de Félix Candela, no sé si acuerde usted, que hizo su primer paraboloide y le indicó al maestro cómo lo debía de hacer. Sí, sí, sí. Con la siembra hecha arreglada. Sí, unas con las tablillas regladas, ¿no? Ajá. Y entonces, al terminar de colar, los 28 días, le dijo al maestro, métase a desimbrar, sáquese arquitecto. Sí, yo no entro. Yo no le entro. Claro. Y entonces Félix Candela se metió a desimbrar. Y entonces a los muchachos albañiles les dio mucha pena ver al arquitecto desimbrando. Y al ver que no le pasaba nada, pues también se metieron ellos. Claro. Pero Y era hay- porque Candela tenía un entendimiento de la estructura brutal. Sí, sí, sí. Había entendido perfectamente cómo hacer que una superficie curva repartiera las cargas. Así es, sí. Y hay una foto histórica que se ve a Félix Candela arriba. Con toda la gente arriba de la cúpula. Precisamente fue En esa estructura. en la que no querían desimbrar. Entonces, esa imagen de Candela viendo su estructura, pues es la misma que yo me veo cuando desimbran y digo, Dios, creo que sí lo hice bien, ¿no? Sí quedó bien. Sí, Sí se puede. sí se puede, sí se pudo, ¿no? Yo recuerdo ahora que terminamos ya el famoso hospital, que cuando estábamos a media obra y que la gente empezábamos a colar los primeros colados ya de los pisos superiores, tercero y cuarto piso, que pues uno brincaba en el colado y ¡uy! Se movía todo, ¿no? Y me acuerdo que 2 o 3 personas del equipo de trabajo me Creo decían, que César, ¿no? César es uno de ellos, decía, oye, esto se mueve un montón. Le decía yo, espérate, porque acuérdate que el acero trabaja la tensión y requiere tener el peso adecuado para que se asiente y entonces tenga el esfuerzo adecuado para trabajar. Sí. Y hoy que visita uno el hospital y de verdad el movimiento no existe. No, ya O sea, no ese se suspendió y sin embargo ahora que tuvimos un par de sismos hace poco, el edificio se mueve no, sí. suavemente. Sí tiene la violencia de hoy, güey, se está moviendo esta cosa, pero se mueve suavemente. No es algo, no es un edificio que se está rompiendo, es un edificio que está balanceándose. Oiga, estoy impresionado porque quiero que vea. Nos están llegando mensajes. ¿En serio? ¿En serio? Es muy lindo esto. Y a mí me da mucho gusto porque, insisto, Arqui es una persona muy querida, no solo por mí, sino por mucha gente. Carmen dice, es un gran profesor. ¿Es Carmen Ramírez? Carmen Ramírez. Qué lindo. César, que estábamos hablando de ti, dice, saludos a mi buen arquitecto acordé de Vitero. César. Abrazo, un gran amigo. Francisco Javier Gallardo Vega dice, buenas tardes, arquitecto. Tuve el privilegio de tomar clases con el arquitecto Viterbo en la FES en Acatlán en 1998. Francisco, no sabía que eras de la FES Acatlán. Yo soy de la FES de Acatlán también. De hecho, la estructura que está en la sección de posgraduados es de un servidor.
Cierto. y la revisó el arquitecto Vitero. Agustín construyó esa Sí. estructura. Marco Antonio Velázquez, qué gusto tener a los dos maestros reunidos transmitiendo, transmitiendo conocimientos. Saludos a ambos. Así nos están, Chateando. dice César, que no, que aún se mueve. Dice Niel, Ah. aún se mueve. Pero el movimiento ya no es ese movimiento perturbador en el que se siente uno desnudo en una estructura, ¿no? Bueno, la estructura de acero tiende a moverse. Tiende a moverse, más que sí. la de concreto. Lógico. Pero a final de cuentas, en cuanto uno entiende el comportamiento de la estructura, pues uno entiende que esto no se va a caer, que además es sano que tenga ese movimiento. Sí, sí, sí. Porque si se rigidiza mucho el acero, se vuelve frágil, se fractura. Sí, sí. Que es lo que ocurre con los aceros templados, Sí. ¿no? Bueno, yo ya me metí en cosas que no debo. Ah, Tengo yo una duda existencial. Cuando uno hace un edificio, acabamos siendo corresponsables. Tanto el proyectista, el constructor, ahora ya los hacen firmar, ¿eh? sí, yo lo sé, En la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Al proyectista, fírmale, compadre. Ujú. Todos somos corresponsables. Sí. Pero somos corresponsables durante cuánto tiempo? Durante la vida útil del inmueble. Que es la parte más impresionante de esto. Pueden pasar 20 años de haber hecho un inmueble, y si el inmueble sufre daños por incompetencia que puedan demostrar, uno sigue siendo responsable sobre ello. Sí. Bueno, está la famosa ductilidad. No sé si la habrá escuchado. Ujú. La ductilidad es la permisividad de que la estructura se fracture. Ujú. Se fracture, ¿eh? Ujú. Con fisuras grandes y que se le vea el acero, pero que no se caiga. Claro. Esa es la ductilidad. Sí, Entonces, que quede inservible, Ajá, pero que no provoque una caída. exactamente. Y si el edificio se tiene que demoler, ya es otra cosa. Sí. Ya no tiene que ver con que uno haya construido mal, sino con que las fuerzas naturales ejercieron la suficiente presión para estropearlo. El reglamento permite que el edificio llegue a la ductilidad, ¿no? Entonces, sí, no hay manera de que, o sea, si se fractura el edificio, pero todas las almas que están ahí, o todos los cuerpos que están ahí, los seres humanos que están ahí, se salvan, y el edificio es inservible, no tiene, el estructurista... Sí, no existen cargos en contra. Exactamente. A ver, vamos a parar un segundito, Sí, señor. porque es momento de que me empiece a decirles, acuérdense que también pueden hacer preguntas. No es solamente que nosotros estamos aquí platicando. Nosotros podemos estar platicando horas. Lo hemos demostrado más de una vez. Hemos comido más de una vez muy a gusto y se nos ha ido el tiempo volando. Y lo importante de esto es que nos expriman, que saquen todo el conocimiento que tiene el arquitecto Viterbo, que es maravilloso. Yo la verdad es que es de las personas a las que siempre le aprendo cuando estoy con él. Yo al arquitecto Viterbo lo conocí en tercer semestre de la carrera, si no estoy mal. Él daba en quinto, pero por alguna razón tuve que ir porque estaba haciendo una casa con Pepe González y me pidió que me asesorara con el arquitecto Viterbo. Pepe González. Pero bueno, a partir de ahí yo tomo la decisión inclusive de mudarme a la noche a tomar clases para tomar clases con el arquitecto Viterbo. Pero tiene una anécdota, ¿no? De mi clase. Yo me acuerdo que lo califiqué bien y muy bien. Sí, yo tenía la fea costumbre de sentarme, nunca he tomado notas, son problemas que no quiero confesar delante de mis hijos, No, porque siempre van a decir, oye, ¿cómo que no tomabas notas? Nos decías que fuéramos buenos en la escuela, ¿no? Yo nunca tomé notas, yo prefería sentarme hasta atrás, mirar lo que estaba haciendo el profesor, poner atención y entenderlo y asimilarlo. Y recuerdo que estábamos viendo elasticidad, si no estoy mal, y nos había puesto un problema de elasticidad y habíamos hablado del factor de elasticidad en el acero y habían puesto un ejemplo con una varilla y una carga. Y recuerdo que por algún motivo me distraje. Teníamos un par de compañeros, bueno, estaba Axel al lado, que era todo un caso. Axel. Y Axel pues vivía en un viaje eterno fuera del planeta. Y por cierto, Axel, si todavía estás por ahí, manda saludos, me encantaría contactar contigo y platicar un día. Que también era amigo. Toño.
Toño. De hecho, tuvieron un accidente grave los dos en Toño. una obra. Toño. Los ¿Se dos cayó? cayeron. Los dos cayeron, Ah, los dos. pero a Toño fue el que le fue muy mal. Sí, yo supe Y de eso. bueno, si Creo si que los del dos octavo piso o algo sí, así. cayeron por un cubo de escalera, fue una cosa muy Horrible, fuerte. horrible. La cuestión es, yo sé que los dos están bien después, pero hace mucho que perdí contacto con ellos y si en algún momento quieren, mandan un saludo por aquí, pues me Aquí va a encantar estamos. contactar. Pero Axel y Toño. el caso es que estaba en el pizarrón, yo por algún motivo me distraje con Axel y con Toño, y cuando volteo el arquitecto Viterbo está mirándome así de frente y me dice, arquitecto Pedrote, pase y explíquenos cómo funciona la elasticidad. Y me puso un problema peor, porque la elasticidad que estábamos viendo era con una varilla y un peso, y me puso con 3 varillas de diferentes longitudes Ah, ya. y un peso mucho mayor al que soportaba 2 de las varillas juntas. Y entonces tuve que hacer el ejemplo 3 veces, porque teníamos que llegar con la elasticidad de la primera hasta el tamaño de la segunda, después con la elasticidad de con la segunda hasta el tamaño de la deformación. tercera, y después a partir de ahí tomar la Cierto. elasticidad de las 3. Cierto. Y recuerdo que no había sufrido nunca tanto en un pizarrón como en esa Ay, tarde, no puede ser. pero lo resolví todo porque además había puesto atención. Entonces, Se sacó de... eso fue, en términos generales, anécdota. la anécdota. Pero la verdad es que fue muy lindo porque me di cuenta que había entendido la estructura. Y entonces cuando uno entiende la estructura, uno puede hacer una estructura y uno puede jugar con la estructura y puede buscar cosas interesantes como las que hicimos con La Gorda, la casa de Bosque Real. Ah, sí. Recordar el cantilever ese que teníamos grande, que lo sustituimos con unas columnitas de acero muy delgaditas, de 4 por 4 pulgadas. Sí. Y que a final de cuentas pues, se ve todo abierto y tenemos unas columnas escondidas dentro de la cancelería. Cierto. Entonces, cuando uno entiende la estructura, puede ser maravillas. El problema es que normalmente somos muy flojos como arquitectos. A nosotros nos encanta hacer el trazo bonito, la perspectiva linda, el nice to do. ¿Sí? Lo bonito por hacer. Pero cuando llegamos al concepto de la estructura, la gente se atora. Y yo creo que usted ha aprendido muy bien como arquitecto primero y después, ahora como DRO y como perito y demás, a darle el debido respeto a la estructura. ¿Podría platicarnos un poquito para los chavos que están empezando a construir y que quieren aventurarse a cosas nuevas? ¿A qué le deben de tener miedo y a qué no? Porque yo sé que hay límites en todo, pero también me ha demostrado que se puede hacer todo si se hace con conciencia. Lo que pasa es que a final de cuentas es muy sencillo pensar, por ejemplo, concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado. Ajá. Piensa uno en 1 centímetro cuadrado y una carga de 250 kilos. Uh-huh. Entender eso, que es verdaderamente una carga excepcional, ¿sí? Cuando uno lo transmite a una columna que tiene, no sé, 900 centímetros cuadrados, y que multiplica esos 900 centímetros cuadrados por 250 kilos en cada... Es un fregal, o sea, es muchísima la carga. El chiste es no perderle el miedo a esos finuras, ¿no? De detectar cómo se comporta una estructura. Por ejemplo, el segundo piso, ¿no? El segundo piso es una estructura que se repite a lo largo de toda su longitud. Son unas traves intermedias que están soportadas por 2 cantilevers. Y eso se repite, y bueno, y sus columnas, ¿no? Claro, sí, se calcula uno. Sí. Ya después se adapta el cálculo a cada uno. Sí, seguramente que calcularon la más grande o alguna cosa así, ¿no? Se fueron a los extremos, sí. Sí. A ver, hay un ejemplo muy claro. Hablábamos el otro día sobre lo que había pasado en el metro, ¿no? Donde se cayó la línea 12. Y siguen insistiendo. Yo la verdad es que... estudió usted mucho eso, sí. Agustín? Siguen insistiendo en, es que se cayó porque le dejaron la cerámica a los pernos. ¡Por Dios! Si la gente supiera los esfuerzos... La cerámica a los pernos, ¿eso dijeron? Sí, que la cerámica de los pernos, como se había quedado, había evitado el contacto del concreto. La verdad es que es una estupidez. Usted y yo lo sabemos. Pero la cuestión es que tenemos que explicarlo de modo que la gente lo entienda. Yo hice 2 videos, uno de 45 minutos y otro de 30, explicando las razones que yo encontré en el fallo. Y el fallo era pues una fatiga en una trave, porque tenía una trave secundaria en la que le habían soldado directamente y no habían puesto ni siquiera diafragmas. Y eso generó
pues esa fatiga, y justo ahí es donde se rompió. Bueno, tardaron un año en que llegaran los holandeses y dijeran, pues sí, es que esta trave está fatigada. Pero mientras, seguíamos hablando de los pernos Nelson, y ni siquiera tienen idea de para qué sirven los pernos Nelson, ¿no? Entonces, Ni cómo se ni colocan. cómo se colocan. La porcelana tiene que ver con que al momento de fusionar, la porcelana lo que hace es retener la parte fusionada para que se quede en un solo lugar. Se solde. Exactamente, suelde. Se suelde. Que ya la Real Academia ya nos castigó a todos. Tiene que decirse suelde. Sí, sí, porque es el verbo rodar Ajá, y el verbo soldar. claro. Y entonces ruede y suelde. Correcto. Sí, así es. Pues cuando peleamos con estructuras, yo la verdad es que lo que aprendí con esto es que puede hacer uno cualquier cosa, pero hay que tenerle respeto. He visto estructuras como la de Art, que cayó Sí. porque soldaron directamente las traves contra las columnas. Pero fue con carga viva natural. Sí, ni siquiera, le Ni echaban siquiera la culpa. tembló, Le echaban la nada. culpa. Es que se juntó mucha agua y la cantidad de agua. No, esto debe estar calculado para eso y para mucho más. Claro. Yo, por ejemplo, tengo cosas que me han pasado curiosas con usted. Ah, curioso. Sí, que sobre la marcha, pues a través de los años, de repente, pues manejábamos acero a 25, luego a 36 y ahora manejamos acero a 50. A 50. Y entonces, pues uno tiene, cuando le dice el perito, es que tienes que meter acero a 50, caray, pues es que es 50,000 libras por pulgada cuadrada. Sí, exactamente. Todo Una está- pulgada, 250 por Por 250 y 50,000 libras en esa área. En esa área, que son 25,200 kilos, una cosa así. Más o menos. Sí. Bueno, entender la estructura no es difícil. No. ¿Sabe qué? Que lo que pasa es que nos lo han explicado mal con los años. Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendía al principio era la inercia. Ujú. La inercia es una palabra espantosamente cruel porque no la entiende uno. Sobre todo cuando le empiezan a decir que la integral y que... No, yo es fecha que sigo sin hacer integrales, ¿eh? Por eso. Pero la inercia es un asunto físico Por supuesto. que tienen las estructuras y las personas. Ajá. Entonces, entender la inercia con alguna explicación sencilla es más fácil que hacer una integral, por supuesto. Por supuesto. Yo le voy a decir, hay una de las cosas que hago normalmente para entender las cosas son maquetas. A mí me gusta mucho maquetear las cosas y ver cómo funciona y ver cómo no funciona. Yo esto lo aprendí con Oscar Morales. Estábamos apenas en linda tercer persona. semestre y nos pidió hacer una estructura sobre lo que íbamos a hacer. Yo me acuerdo que hice una estructura con sopa en aquel entonces, sin saber la trascendencia. ¿Con sopa? Con fideos. Ah, Con fideos y pegada con ujo y después la pinté. Y llegó Oscar Morales y vio mi estructura y me dijo, eso no aguanta. Y entonces le puso un portafolio. ¿Se acuerdan los Samsonite? Esto que horrible. Me lo puso encima y vio que sí aguantaba y entonces empezó a ponerle más cosas y la rompió. Y porque quería demostrar que porque se quería rompía. demostrar. Pero lo más curioso es que pasados los años empezaron a hacer ese concurso en la universidad. Pedían la estructura cierto. y la hacían con sopa y pedían que ponían portafolio y tenían que poner... El que ganaba, el que resistía más. El que resistía más. Ese es un gran ejercicio. Sí. Es un gran ejercicio. Entender para mí la sopa fue la base de poder entender una estructura. Por ejemplo, el hacer una estructura de diente de lobo y hacerla con linguini y con fideos para poder entender cómo queda un Warren, un sistema de una Warren. Cuando uno aprieta, los fideos flexionan. Sí, claro. Y entonces ve uno en verdadera magnitud esa representación de cuando uno comete un error en una estructura, porque puede ver dónde las flexiones son mayores o menores y dónde necesita mayor empuje. Sí, la estructura necesita tener una revisión primero en el diseño, luego en la construcción, en las especificaciones, en el tiempo. Todo eso
interviene en una buena estructura, ¿no? Bueno, mientras no pregunten los que están viéndonos. ¿Y cómo se Voy a sabe preguntarle. cómo se sabe que Yo he no- estado checando. Ah, Es que todos son felicitaciones, todos son, qué guapo el conductor y qué buena gente el arquitecto. qué buena gente. No me conocen. Bueno, yo tengo algunas dudas sobre el proceso el proceso de llegar a una estructuración. Porque todo el mundo se cree que es plantar columnas y dar distancias y que hay una receta de cocina siempre. Y si bien sé que hay una receta de cocina para algunas cosas, cada caso es diferente. No, y hay veces que tiene uno que rascarse la cabeza, ¿no? Ujú. Para tratar de hacer la estructura válida. Válida, ese es el punto. ¿Qué hace el DRO una vez que ya firmó los planos, una vez que los entregó? Ya lo comentó usted, tiene que ir a la obra a verlo. Sí. ¿Qué es solo el proceso normal? Yo sé que el DRO debe de estar consciente y presente, por ejemplo, con los colados importantes, Sí. con los izamientos de la estructura, tiene que recibir copia de las soldaduras, de las pruebas de soldadura, de las pruebas de concreto, tiene que haber una bitácora que él debe de haber firmado. Líquidos penetrantes, qué sé yo. Todo esto tiene que ver con el hacer hacer el buen trabajo del DRO. Sí. Pero el DRO también tiene cosas que no son tan lindas. El DRO tiene la capacidad de tener una obra, Sí. tiene la capacidad No, de... bueno. Platíquenos porque ya tiene muchas responsabilidades un DRO. Platíquenos responsabilidades. Pues hay responsabilidades, por ejemplo, legales. Ujú, Hay veces que alguna estructura rebasa el alineamiento, ¿no? ujú. Y uno está calculando la estructura y no se da cuenta porque está metido en la estructura, pero el arquitecto que la diseñó Ujú, se aventó y se echó para afuera el alineamiento, ¿no? ujú. Y el culpable es uno. O sea, si yo veto los lineamientos de un terreno, por ejemplo, el no construir los primeros 5 metros, y el DRO no se dio cuenta, también es responsable. Sí, claro, O lo sea, que es el alineamiento, las alturas, la las responsabilidad densidades. del DRO es hacer una revisión acorde con la normatividad vigente del Así es, proyecto, así es. además de el cálculo y estas cosas. Yo quisiera decir, por ejemplo, que la mayoría de los DRO tienen mi edad. Ujú, Hay muy pocos chavos. ujú. Los chavos, para ser DRO, Ajá. se necesita hacer un curso prácticamente de 6 meses, casi un diplomado, Ujú. y luego pasar un examen. A los chavos no les interesa. No sé por qué. Pero a ver, todo mundo tiene que construir con DRO. Todo mundo tiene que A ver, construir. entonces, ser un DRO le genera trabajo sí o sí. Sí, así es. Entonces, ¿por qué no querer trabajo? Bueno, hoy en la mañana Ujú. tuve que ir a un juzgado para emitir una responsiva de que un terreno tenía esas dimensiones, no las que tenía la escritura. Ok. Entonces, también ese trabajo es de DRO. Sí, que además, bueno, las escrituras, hay escrituras que datan de los 50, 60, que las sacaron con un flexómetro o con un lonquímetro Sí, y un teodolito. no, son broncas fuertes, ¿no? Porque Claro. hay veces que el terreno Ujú. no tiene las dimensiones que tiene la escritura, a veces tiene menos y a veces tiene más. Claro, y sobre Los todo que tienen más Cuando dicen, no dicen nada. cuando fraccionaron un área grande y dicen, es que en este lote van 700 casas, ¿cuántas tendrán error? Sí, ¿La sí, mitad? Fácil. Pues, En las notificaciones, ¿no? Bueno, ¿qué más hace un DRO? Porque además, del DRO hay muchos más peritos dentro del juego. Sí, bueno, lo que pasa es que en la legislación hay edificios Ujú, que cuando viene un temblor no se pueden caer. ujú. ¿Cuáles son los edificios que no se pueden caer? Hospitales. Los que se cayeron en el 85. Los Sí, hospitales. el hospital, por Dios. Sí, las centrales telefónicas. Ajá. O sea, ese tipo de edificios que le dan un servicio a la comunidad tienen que ser revisados por varios corresponsables. Ok, ahí viene el CSE, Se es corresponsable en estabilidad estructural. CES,
Sí, En seguridad estructural. seguridad. CSE. Sí, sí. Tiene que trabajar al lado de un perito de este tipo. Sí. Pero también hay cuestiones de instalaciones complejas, que también hay un Instalaciones perito complejas. de instalaciones. Sí. En el caso del hospital, por ejemplo, teníamos un perito de COFEPRIS que revisaba las instalaciones de gases medicinales y estos rollos. Sí, no, y también está la famosa, los eléctricos, ¿no? La unidad La verificadora. unidad verificadora. Todos claro. ellos son peritos. Son peritos, pero Ajá. el DRO se apoya en ellos para que el edificio salga bien. Ok. Y luego también el corresponsable en diseño urbano y arquitectónico que nos manda a la cuestión urbana. Esos ya se van al macro. Ellos Al van macro. del macro y hacia abajo. Y es el que dice, no, pues necesita tu edificio un DUF, así se llama. El DUF, el dictamen Sí. único de Sí, factibilidad. eso lo construye un corresponsable en diseño urbano y El arquitectónico. diseño urbano y arquitectura. Bueno, todos estos peritos, a final de cuentas, en los que ustedes parte de esta participación, valga el comentario, cuando hace uno un proyecto macro, un proyecto grande, vamos a hablar de una urbanización, vamos a hablar de un centro comercial, vamos a hablar de un conglomerado de hoteles, alguna cosa así, todos tienen que intervenir a la par. Todos revisando cada su parte. Cada uno su parte. Y que no estorben uno en el otro, ¿no? Ok. Esa es la parte que Y el quería hacer. DRO coordina, pues, Eso era. El DRO, a final de cuentas, es el líder de proyecto, por llamarlo de algún modo. de algún modo. Y sí. él es el que va a coordinar que el proyecto salga bien, Sí. acorde con todos los demás peritos que intervienen en el caso. Así es. ¿Ok? Esta parte es la que normalmente no conocemos sobre el trabajo de un DRO. A ver, vamos a ver si ya hay más preguntas. Anímense a hacer DRO, Anímense. muchachos, jóvenes. Pues no hay más preguntas. Creo que la gente no quiere preguntar. Bueno, pues ya nos vamos a ir a una copita de vino y ya está. No, No faltan yo, todavía. de hecho, hay un poquito más de gente conectada. Me encantaría que mandaran sus preguntas. El arquitecto Viterbo, yo les puedo decir que ha trabajado con cosas desde muy pequeñitas hasta enormes. Ha estado en los momentos cumbre trabajando en muchas cosas. Le tocó el sismo del 85, Sí, caray. en el que yo estaba en la universidad y todos participamos. La verdad es que Sí. los que pudimos poner un granito de arena lo pusimos todos. Ahora en el 2017 le tocó el sismo. De hecho, le pedí alguna ayuda en uno de los dos edificios que ya estaban para demoler. Le dije, oiga, necesito que veamos esto. Se acordará uno que fuimos a ver por el autódromo, me parece que era, que sí estaba para llorar y que había seguido asentándose. Sí. Al final lo demolieron y Alejandro Batis, que por ahí debe andar, está construyéndolo, está haciendo ahí por ahí algo. Yo quería hacer una interrupción, ¿no? Ajá. Cuando dijeron que no se hiciera el aeropuerto de Texcoco, Ajá. dijeron, es que escogieron un terreno de un lago y lo pusieron en un lago. ¿Y cómo se les ocurre construir una cosa en un lago? Dígalo. Señores, la Ciudad de México toda está construida en un lago. Es una cuenca. Si hay algún constructor que sabe construir en lagos, somos los mexicanos. Entonces, lo Por quiero supuesto. decir porque me da verdadera... Cuando dicen, es que cómo se va a construir. Y ya ese lago ya no es un lago, vayan a ver y está totalmente lleno de basura. De hecho, llevan 2 años bombeando agua otra vez. Entonces sí hay agua. Lamentablemente sí hay agua, pero no es agua que haya llegado ahí por condiciones naturales. Están bombeando agua. ¿Y Están qué? bombeando agua para hacerlo un parque ecológico. Pero bueno, ya es algo en lo que yo la verdad es que no me gusta queremos meterme en ese tipo de rollos, porque por ejemplo acabamos de inaugurar un aeropuerto que costó 74,000 millones de pesos para que aterrizaran 8 vuelos, que teníamos el aeropuerto de Toluca funcional y podían haber aterrizado ahí, podíamos haber utilizado ese dinero para 1,000,000 cosas más. Pero bueno, son decisiones, igual que cuando nos contrata cualquier civil, cualquier privado, para que le construyamos una casa, ¿no? O sea, no hay mucho que podamos hacer, a final de cuentas. Yo sí he hecho mi granito de arena en ese aspecto. Debo decir que llevo 29 años sin construir para gobierno. Un buen día me pidieron dinero, ya sabe cómo es esto, me dijeron, no, es que te vamos a dar y hay que entrarle y el 10%, y decidí no trabajarle a gobierno. Y entonces no le he vuelto a trabajar a gobierno nunca más. La última vez que trabajé para gobierno fue en el POI IPN,
estuvimos haciendo alguna obra para los politécnicos. De hecho, participé en la obra de la biblioteca de la Tecamachalco y algunas cosas así. Y la verdad es que decidí no volver a entrarle, porque lo primero que te hacen es pedir dinero. Y la verdad es que uno no tiene por qué pagar dinero por cumplir con su trabajo. Así es. Y ellos deberían de ellos tienen un sueldo y ellos están contratados con ese sueldo y aceptaron tomar ese sueldo, no tienen por qué pedir dinero. No, y por para un que las trabajo. obras salgan económicas, funcionales, Claro. bonitas. Yo le Ese es puedo su decir que trabajo. una vez hicimos supervisión externa para unas obras, de hecho, del Politécnico. Antes de que me pidieran dinero, yo empecé a hacer supervisión externa. Y una de las obras que supervisaba, se acercó el dueño de la empresa que estaba haciendo la obra y me dijo, pues vamos a hablar claro, Arqui, ¿qué coche quieres? Ah, chis, Y le dije, ¿cómo que qué coche quieres? Sí, de una vez lo arreglamos. Mira, te compro el coche que tú quieras y ya me firmas mis generadoras. Y entonces, fue cuando a mí el coraje salió que lo me pedrote. da, sí, es terrible. El coraje que dan estas cosas es espantoso. El empezar a ver cómo nos estamos prostituyendo como contratistas, como constructores, a ese grado, es ¿Y absurdo. qué pasó? Sí le dio el coche. No, claro que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y me han ofrecido 1000 cosas, que yo estoy seguro que a usted también le han ofrecido 1000 cosas. Oye, fírmame este proyecto y... No, bueno, hay cosas que sí, no. Pero vamos a tener que hacer un capítulo completo solo para eso. Y la verdad es que vamos a tener que estar borrachos. Con una copa de vino no voy a soltar todo lo que sé. Sí, no. No, Bueno. hay anécdotas de ese tipo de firmas que qué barbaridad. Por eso se tachan las cédulas, la copia de la cédula se tacha, Ajá. porque se sabe que en las delegaciones, alcaldías o municipios Ajá. les copian Y y las neta, usan Claro, para una obra que no supervisó uno. claro. Algún día una persona me habló, me dice, oiga, arquitecto, vamos a demoler una recámara de una casa que firmó en La Torre. Y efectivamente, Ujú, fui a la delegación, mostré mi carnet, ujú, y era una casa que no había yo firmado. Claro, Y le digo, demuelan lo que quiera. por supuesto. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Es Es que rebasó el alineamiento. Claro. Se pasó Bueno, pero también hay modos de rebasar el alineamiento legalmente. sí, se pide permiso. Y hay muchas otras formas. O sea, por ejemplo, yo sé que yo puedo sacar un balcón Sí, siempre y cuando supere la altura, creo que son 540 metros de altura, sí. y que no supere el nivel de la banqueta, yo puedo sacar un balcón. Sí, Eso pero no una zona habitacional, no. Ujú. Y sin embargo, está lleno los edificios. Está lleno por todos lados. Hay uno que va uno de Atizapán a Tlalnepantla, que es evidente, inclusive hasta está así como chueco. Ajá. Y es un edificio que tiene las recámaras para afuera. Ok. Bueno, pero eso son cosas mal hechas. Lo que tenemos No, que pues entender... se ve que están permitidas por el gobierno, ¿no? Sí, por Porque si supuesto. está construida, pues, A ver, pero aquí entra la parte ética. Yo en este aspecto, usted me conoce, trato de ser lo No, más ético posible gracias a Dios. siempre. ¿Hasta dónde puede uno llegar y decir, ay, bueno, es que estoy pasándome tantito la norma? O sea, yo, por ejemplo, sí me ha pasado que llegue algún cliente Bueno, y me diga, sí. híjole, es que el reglamento no dice nada de esto, pero en el fraccionamiento dicen que no puedo tener un cuarto lavado abajo. Y entonces van y hacen un cuarto lavado abajo. Sí, porque no es un gran pecado, ¿no? Exactamente, No pero... es un gran pecado hacer un cuarto de lavado O sea, abajo. un cuarto lavado, pues sí, así. O sea, hay cosas que no representan un issue, pero sí representan una cuestión de conciencia. Entonces, de pronto se siente uno como que asesinó, mató a un perro, ¿no? O sea, ay, no. Hay que entender las cosas como son. O sea, hay cosas que están dentro de la norma y hay cosas que, si bien el reglamento de construcción no exige, ¿sí? Podemos hacerlas con cierta libertad. Sí. Entonces, sí. lo primero que hay que hacer, y la primera recomendación que yo haría a los chavos es, lean el reglamento de construcción vigente. Sí, lo que pasa es cambio y cambio. Cada que hay un temblor, sube. Ajá. Cada que hay un temblor, sube. Bueno, Y el eso- FM que pasó a FP, ¿se acuerdan? Sí. Que cambiaron de FM para el cálculo de punto 5 era FP al 1. Sí. Entonces, tenemos que duplicar el cálculo porque así viene en el... No hay preguntas, en ¿verdad? el miedo. No, espérame, es que estoy consternado. O estamos haciéndolo muy bien,
Ah, sí. O lo estamos haciendo muy bien, que es lo que yo creo, que la gente está bien con nuestra plática porque no hacen una pregunta. Vamos a hacer una cosa. No manden preguntas, pero mándenos un saludo. La verdad es que estamos, ya empezaron a saludar, ya ve. Entonces, lo primero que Muchas tenemos que hacer gracias. es darnos, no sean malitos, díganos que están ahí, porque si no, nos podemos seguir 3 horas, el arquitecto y yo. Ah, sí. Tenemos plática para muy buen rato. Y afortunadamente la vida nos ha permitido hacer muchas cosas juntos, que yo estoy muy agradecido porque en la universidad, cuando lo conozco, yo me quedo con varios profesores de Acatlán. Clara Elena, Clarita. Clarita. Clarita es una linda, es un beso, Clarita, que además nos sigue en ¿Ah, la sí? página. Sí, por supuesto. Está Clara. súper activa en la página. Clarita, coincidentemente, fue la persona que me cuidó en el examen de admisión en el Estadio Azteca. Y Estaba ella estaba cuidando. ella cuidando. Y cuando entrego mi examen, me dijo, es muy pronto, revíselo. Y entonces lo revisé otra vez, se lo entregué y me dijo, pues sale muy pronto, yo creo que no lo voy a ver en la universidad. Ah, caray. Y entonces me encantó poderla ver el primer día de clase, porque además el primer día de clase, la primera materia fue con Clara Elena. Me Qué encantó anécdota. verla y decirle, Maestra. arquitecta, estoy encantado de estar aquí. Por eso, pero usted no se acuerda de mí, seguramente que no. O sí se Sí, acuerda. se acordó, sí, claro que se acordó. Sí, usted fue el que entregó primero. Sí, le dije, le comenté. Y de hecho, hace poco que coincidimos en Facebook, me puso, usted y el arquitecto Javier Sánchez, que estuvo con nosotros hace 2 semanas. ¿De veras cómo está Javier? Javier es un gran tipo. Estaba en Yucatán, ¿no? Está en Yucatán, sigue en ¿Y Mérida. vino? No, estuvimos vía Zoom, fue vía pero es un chavo muy interesante y sigue haciendo grandes proyectos. Qué bueno. Y me dijo, usted y el arquitecto Javier Sánchez me hicieron un proyecto muy lindo, me dijo Clarita. Es increíble que a 38 años se acuerde de ese detalle. Entonces, Clarita es un gran recuerdo siempre para mí de la universidad. Pepe González, lamentablemente, que falleció hace ya mucho Sí, tiempo, que en ya paz hace unos descanse, 18 claro. años debe haber muerto. Qué barbaridad. Sí, muy Oscar lindo. Morales Rojas También falleció. también falleció. Está Maripaz Puello, que no sé nada de ella, no sé si esté por ahí, pero estuve rodeado de un gran boom de arquitectos. Me dio clase de don Miguel de la Torre Carbo y creo que obtuve lo mejor de la universidad y esa es la parte para la que voy ahorita. Los muchachos actualmente creen, y se lo digo porque he tenido en el despacho y lo lamento si hiero alguna susceptibilidad, pero creen que ellos pueden comerse el mundo sin hacerle caso a las cosas. He tenido a varios trabajando en el despacho y la verdad es que no entienden que lo primero que hay que hacer para poder ser un gran arquitecto es que Dios nos dio 2 orejas para que oigamos el doble de lo que hablamos. Y entonces entendamos bien cómo se hace esto del proyecto, cómo se hace esto de la arquitectura y demás. Bajarle a la soberbia. ¿eh? Bajarle a la soberbia. Entonces, me encantaría que le diera un par de consejos a los arquitectos recién egresados o que están empezando con su propio despacho. Un consejo de un viejo lobo de mar como es el arquitecto Viterbo, que sabe bien las cosas. Hay que ir a la obra, a mojarse con concreto. Hay que sentarse a la mesa de los albañiles, que son unas verdaderas lindas personas. Y ese tipo de consejos, ¿no? No despreciar a la gente de obra, al contrario, Oiga, aprender con ellos. Ahorita que dijo que hay que sentarse con los albañiles, ¿cómo se come la obra? No, rico. O sea, no hay mejor comida que la de la obra. Yo en la casa le digo a mi mujer, tóstame las tortillitas, ¿no? Así como... Pero déjalo que se quemen. Así como le hace el maestro Juan. Le voy a comentar. El lunes de esta semana, fui a la obra. Llevaba días sin ir porque ahorita estamos con la cuestión administrativa de los cierres. Y me dice el maestro Arnulfo, Arqui, espéreme tantito. Y se baja corriendo al estacionamiento, no sabía qué pasaba. Y ya subió y me trajo un chicharrón, longaniza y me preparó un guacamole. Debo decir que qué bárbaro. Es parte de mi sobrepeso este hombre, porque me consiente mucho. No, ni hablar. ¿Por qué tiene uno que convivir con la gente de obra? Porque le enseñan.
Aprende Wow. uno, Ajá. aprende uno con la gente. La gente de obra es maravillosa. Sí, 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 Mi corazón está dividido entre mi casa y mi gente de obra. sí, El, Esto es gente con la que convivo muchas horas al día, sí, que como dices, se le aprende mucho, pero además gente bien recia, gente que se raja, que no se raja, que se mete a la obra y que si hay que estar hasta las 4 de la mañana, está hasta las 4 de la mañana y que sí. sí, 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 Y uno empieza a sorprenderse de las características de esa gente, ¿no? yo recuerdo que, Los admira uno, pues. yo recuerdo, si hay un recuerdo así grato que tengo es, hace algún tiempo necesité donadores de sangre para una persona y lo puse en Facebook y nadie me contestó. De mis amigos nadie contestó. Pero llegué a la obra y me dijo uno de los maestros, ¿qué tienen aquí? Le dije, no, es que necesito unos donadores de sangre. Y me dijo, ¿cuántos? Ahorita nos formamos. Vámonos. Y eran 8 o 10 personas dispuestas en ese momento a irse a donar sangre. O sea, el, se dan, son gente que se da por completo. Sí, Y yo la verdad es que si hay algo que estoy agradecido 100% a la gente de la obra, porque son los que nos hacen, sí, son los que nos dan los que nos ayudan a construir ese castillo que nosotros teníamos aquí, sí. y ellos ponen piedra sobre piedra para que quede allá. Sí, sí, Que a sí. final de cuentas no es para nosotros el castillo, es para alguien más, para un rey que nos lo pidió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la gente muy linda de obra. ¿Qué le diría a los chavos cuando van a proyectar que deben de hacer para que sus proyectos tengan cierta coherencia hacia la estructuración? Pues que observen lo que ya está construido. Ujú. Lo que ya está construido nos empieza a llevar a esa conclusión que nosotros queremos tener, ¿no? Ojo, O pero sea, no, es que cuando sale uno de la escuela sale uno como inflado, ¿no? Como si fuera un gran globo y todos los arquitectos piensan que son únicos y todo. No, hay gente que también hace lo mismo y lo hace muy bien. Y entonces hay que aprender de ellos. yo recuerdo cuando estaba yo en la facultad en primer semestre, Kenzo Tange estaba como muy en boga, ¿no? No, es que Kenzo Tange, la arquitectura de Kenzo Tange. Y teníamos una compañera de ojo rasgado, no digamos nombres, Ah, pero usted la conoce bien, que de ojo rasgado. Y también un profesor de ojo rasgado. ya, Y no digamos se nombres. juntaron los dos en el mismo salón y, y le dijo, Pepe González, que en paz descanse, le dice a esta niña, ¿y por qué te pedí una estación para pescadores y me haces una pagodita? ¿No? O sea, ¿por qué hice una pagoda? Literal. Y dijo, es que nosotros los orientales lo traemos en la sangre. Ya ve que en Sotange. Y cuando dijo eso, yo sufrí un desmayo espasmódico, porque así, O sea, no traes en la sangre nada. El arquitecto se hace a través de sus sensaciones, sus conocimientos, meterse a la obra, ver los proyectos, cautivarse cada vez que visita una ciudad nueva, tomar fotografías, hacer dibujos, echar un desplante en una servilleta, pero no lo trae uno así en la sangre. O sea, eso de que, Pues es que es la pasión, ¿no? la pasión pues, es diferente. No es que como yo soy japonesa, pues Kenzo Tange japonés también, pues ya, yo ya soy así, ¿no? No era así. Y No, no. después de 37 años, no he visto un solo proyecto suyo en una revista pero no lo voy a decir, ¿ok? Eso no lo he dicho yo aquí. hace, hace algunos años que participo con la revista Obras, como entré para concursar con La Gorda, la casa de Ya. allá, eh, como la obra del año. Y, y conocí una serie de arquitectos que me apasionaron en ese momento. Arquitectos jóvenes, voy a hablar jóvenes 35, 40 años, que traían ideas muy nuevas, que traían cosas novedosas, que traían empuje, que traían una serie de maravillas, pero a la generación de más abajo no los veo así. Todavía no. Es que no sé si todavía no, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 25, 27 años, yo quería construir un mall y quería hacer un edificio y quería construir un hospital y quería construir una cineteca y quería hacer un Todo, teatro. todo. Y entonces me compraba libros y me los refinaba. Y tampoco tenía mucha lana para comprarme libros, pero me acuerdo que cuando compré el Neufer, que me lo compré a pagos, porque iban los de Magro Gil a venderlos allá a la universidad, eh, creo que en una semana ya me lo había leído. Sí. Y el Neufer no tenía nada de arquitectura. O sea, todo es antropometría y cuánto Sí, mide una sí, cosa, sí, cuánto sí. mide otra.
dígame una recomendación que le pueda dar a los muchachos de algún tipo de arquitectura que deban ver. Bueno, a mí me gusta mucho este señor que decíamos hace rato, Candela. 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 Bueno, Félix Candela es Sí. maravilloso. Y ahora Calatrava, ¿no? Que por cierto dicen que tiene muchas demandas, ¿eh? No, bueno, Calatrava ha hecho muchas tonterías. Yo Sí. he tenido la oportunidad Pero de es ver, hermoso, de el ver tipo algunas es obras hermoso, de él, ¿eh? porque a mí me fascina. Esos exoesqueletos que hacen Sí. son maravillosos. El problema es que perdió la funcionalidad, o sea, adentro las cosas no funcionan, están para arriba y para abajo, o sea, están todo al revés. Por ejemplo, en la Ciudad de las Artes tiene un área donde el auditorio hay que subir por un elevador que es para 4 personas y el auditorio es para 1000 personas. Entonces, No, pues es la no hay locura. modo de entrar, ¿no? Es muy complicado. Es la locura. Es una locura. Pero, Sí, ese tipo de cosas que no debe uno de perderla. exacto, no hay que perder esa noción entre O lo... sea, ser muy formalista Ajá, y se jode el diseño. claro, hay que ser formalista con mucha función. Sí, claro. Sí. Con mucha función. Sí, porque si no, pues pasa eso. Claro. Mire, yo experiencias tengo muchas con los chavos. Pero una de ellas fue una de las chicas que trabajó con nosotros hace poco. Es técnico en arquitectura. Esa es otra parte que no entiendo actualmente. Técnico, ¿no? Resulta que hay una carrera que se llama técnico en arquitectura. Algo de los like dijo, ¿no? Sí, ya los puse acá. Ok. Los técnicos en arquitectura es como la prepa, pero como si estuvieran estudiando una arquitectura en la prepa. Y dura 3 años. Y yo con mi mejor afán, ella trabajó con nosotros como pasante, como becaria, porque necesitaba hacer su servicio social. ¿De quién habla? No voy a decir nombres. Ah, ok. Y una de las cosas que Es le una dije, chica que trabajó con ustedes. Y un día le dije, oye, necesito que hagas esto y esto. Le dije 2 cosas. O sea, le dije, necesito que hagas este dibujo y que le pongas este material, ¿no? Y me dice, no, yo no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, no, a ver, ¿cómo que no puedes hacer 2 cosas al mismo tiempo? Este dibujo con este material, no. Yo si quieres hago el dibujo, o si quieres le pongo el material, pero no puedo hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Esa parte es la que no comprendo. Y no sé, me gusta la idea de ver que los arquitectos que nos siguen en la página son chavos, porque además me han llegado cosas muy interesantes. Debo decirle que de repente me comparten las cosas que están haciendo, me ponen sus proyectos o me piden consejo. Oye, Arqui, tengo esto que estoy haciendo y no sé cómo terminarlo, o qué material le pondrías, o no sé cómo estructurarlo. Y también les damos una idea. Usted cuando sale de la carrera de arquitectura se empieza a dedicar a las estructuras, pero ya se empieza a dedicar porque salía uno de la carrera y a trabajar. Sí, claro. Sí, pues para ganarse la papa, ¿no? Entonces, los muchachos luego hoy se están atorando. Y se están atorando porque, número 1, creo que la pandemia no ayudó en nada. Está habiendo menos contacto personal como el que tenemos usted y yo hoy. Bueno, sí, la pandemia fue una cosa y ahora también estas cochas. Claro. Estas cosas. Están metidos todo el día en el... La computadora les absorbe el seso. Ajá. O sea, hacer unos renders es padrísimo. Pero hay gente que se clava en eso. Y eso no es la arquitectura. La arquitectura hay que hacerla. La arquitectura hay que hacerla. Hay que hacerla. Arqui, llegamos a la hora cuchicuchi. Voy a ver si tenemos preguntas. Comentarios hemos tenido un montón. No saben de verdad cómo agradezco todos los comentarios. Pero no hemos tenido preguntas. No, está bien. Estoy raro y contento. Dice, es que todos son comentarios, no hay ninguna. Todos son, insisto, que es un gran arquitecto, Qué amables. que aprendieron mucho con usted, que sí es el profesor, sí es el profesor. ¿Qué he cambiado tanto? No hay, afortunadamente no hay preguntas, quiere decir que lo que hemos hablado ha valido la pena y la gente lo ha asimilado como es. Quiero dejar sus datos. Yo creo que dejamos en el primer comentario
Voy a dejar su correo electrónico, ¿le parece bien? Sí, correcto. Dejamos el de Pinguneto. Pinguineto. Pinguineto @hotmail. Es de toda la vida. Sí, sí. Ya me quedé. Vamos a dejar ese correo. Ahora lo pongo en el primer comentario. Por si necesitan contactar al arquitecto como DRO o si quieren hacerle alguna consulta. Sí, claro. De verdad es una gran persona y es a quien pueden acercarse en el momento en el que necesitan cualquier cosa. Y te quiero agradecerle mucho el haber estado aquí. Exacto, brindemos por, bueno, por nosotros y por la comunidad. 38 años de conocernos, por una comunidad linda. Híjole. Y pues salud. Y a la gente que nos está viendo, pues muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. El arquitecto Viterbo tiene su Facebook, pero no lo pela. Entonces vamos a hacerlo del modo más simple. Voy a recibir todas las preguntas y voy a tratar de la semana que viene echarme un café con el Arqui y que contestemos todas las preguntas que nos hagan mientras subimos el video a YouTube. ¿Cuándo será eso? En 8 días está subido el video y ya lo dejamos abierto en YouTube, pero además contesto todas las preguntas. Pueden preguntar todo lo que quieran al arquitecto a través del canal del arquitecto y les vamos a contestar lo más pronto posible. La semana que viene tengo invitado raro, porque no tiene nada que ver con la arquitectura, pero es que vamos a invitar al propietario del hospital que terminamos, a uno de los socios, porque quiero que hablemos del punto de vista del propietario, del cliente, que pues lo contrata uno para hacer las cosas. ¿Cómo nos ve? Como nos ve. A ver Entonces, si lo voy a dejar hablar libremente. Solo espero que esto no me salga contraproducente, que yo creo que no va a ocurrir. Pero vamos a dejar hablar libremente. No va a ser como los Óscares. Para ver. No, seguro no. No, la verdad es que creo que a través de los años he aprendido que los clientes acaban siendo amigos. Cuando uno no termina una obra con un amigo, la obra no estuvo bien. Sí, claro. Algo salió mal. Entonces yo he tratado de que salgamos siempre con un amigo y eso es lo que vamos a tratar siempre. Entonces la semana que viene estaremos así. Y el cliente recomienda al amigo. Por supuesto. A otro cliente. Nuestro mejor promotor, nuestro mejor medio de publicidad es un cliente satisfecho. Exactamente. Arqui, pues le agradezco muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos en El Arquitecto. Estamos a las órdenes. Por favor, para la siguiente semana sí pónganos consultas porque me siento mal cuando no me ponen nada. Y gracias por acompañarnos. Este es El Arquitecto y espero nos veamos muy pronto. Saludos. Hasta luego, buenas tardes.